No te voy a hablar de caricias obvias ni de movimientos aprendidos en algún video común. Lo que estás a punto de escuchar no va de tocar por tocar. Va de entender por qué ciertos contactos atraviesan directamente el sistema nervioso femenino. Por qué algunos gestos aparentemente simples se quedan grabados durante días. Y por qué otros, aunque más explícitos, pasan sin pena ni gloria. Porque el contacto que una mujer anhela no es el más intenso, es el más preciso. Y cuando entiendes esa diferencia, la dinámica cambia por completo. No porque hagas más, sino porque haces exactamente lo correcto, en el momento correcto, con la energía correcta. Es hora de dar la vuelta a la situación y exponer lo que normalmente se oculta bajo frases como "no es tan importante" o "eso da igual". Porque sí, hay ciertas caricias que las mujeres anhelan, pero que rara vez admitirán en voz alta. En público actúan con indiferencia, minimizan el efecto, incluso se burlan. Pero en privado su cuerpo recuerda, su sistema nervioso responde, y algo dentro de ellas pide silenciosamente que vuelva a ocurrir, no porque sea vulgar, sino porque es profundamente humano. Hoy vamos a descifrar esos contactos. No desde la superficie, sino desde la psicología, la emoción y la percepción. El primer contacto es el abrazo por la espalda, pero no el abrazo ansioso ni el que intenta asegurar algo. Es el que aparece cuando ella no lo espera, cuando está concentrada en una tarea, mirando el teléfono, cocinando, observando por la ventana o simplemente perdida en su propio silencio. No llega para interrumpir, llega para integrarse. No toma protagonismo, ocupa el espacio con naturalidad. Ese abrazo no busca respuesta inmediata, no exige reacción. Se posa, y al posarse, comunica algo muy específico: calma. El cuerpo femenino reconoce de inmediato cuando un contacto viene cargado de expectativa y cuando viene limpio. En este caso lo siente como un refugio momentáneo, como una pausa interna. No es un gesto romántico aprendido, es una señal corporal primitiva que dice: puedes soltar el control un segundo. Y eso, para el sistema nervioso, es oro puro. La espalda no es solo piel, es alerta. Es donde el cuerpo protege órganos, equilibrio y postura. Cuando alguien ocupa ese lugar con suavidad firme, sin urgencia, sin presión, el cuerpo interpreta que no hay amenaza. Y cuando no hay amenaza, la guardia baja sola. No hace falta convencer, no hace falta hablar. El efecto ocurre antes de que la mente intervenga. Por eso muchas mujeres no saben explicar por qué ese abrazo les impacta tanto. No lo racionalizan, lo sienten. Es una sensación de estar sostenidas sin ser atrapadas, acompañadas sin ser reclamadas. Durante esos segundos el mundo se vuelve más lento, y ese recuerdo queda grabado porque no fue invasivo, fue estable. Luego está el segundo contacto, la mano que guía levemente. No empuja, no arrastra, no dirige con rigidez. Es una mano que propone un movimiento y deja espacio para aceptarlo. Puede ser en la parte baja de la espalda al cruzar una calle, en el antebrazo al cambiar de lugar, en el hombro al invitar a avanzar. La clave no está en la fuerza, sino en la seguridad del gesto. Una mano firme pero relajada comunica algo que las palabras no logran: claridad. El cuerpo femenino responde con una sensación inmediata de orden interno. No porque alguien la esté dominando, sino porque alguien está sosteniendo el ritmo. Este contacto no despierta alerta, despierta alivio. Alivio de no tener que decidir todo, de no tener que anticipar cada paso. Es una microexperiencia de descanso mental. Y cuando la mente descansa, el cuerpo se vuelve más receptivo. No es algo que se piense, es algo que ocurre. La mujer no se dice "esto me gusta", simplemente se siente más cómoda, más presente, más conectada. Esa mano no pide permiso verbal porque no invade. Se ofrece como una opción clara. Y el cuerpo agradece esa claridad más de lo que se admite en voz alta. Hay algo importante aquí. Este tipo de contacto solo funciona cuando no hay prisa. Cuando la mano no tiembla, cuando no se retira por inseguridad, cuando no se queda más tiempo del necesario. Es un gesto breve, preciso, con inicio y cierre claros. Esa estructura le da al cuerpo una sensación de orden. Y el orden es atractivo,
porque reduce el ruido interno. Muchas mujeres viven con un nivel constante de estímulo y tensión. Un gesto simple, bien ejecutado, se siente como una exhalación. El liderazgo corporal no tiene nada que ver con mandar. Tiene que ver con marcar un ritmo al que el otro puede sumarse sin esfuerzo. Cuando una mujer siente ese ritmo, no se resiste, se acomoda. No porque pierda autonomía, sino porque gana tranquilidad. Y esa tranquilidad, lejos de apagar el deseo, lo prepara. Porque el deseo no nace del caos, nace del espacio seguro donde el cuerpo puede explorar sin estar en guardia. El tercer contacto es el roce lento y deliberado en momentos que no tienen nada de sexual en la superficie. Y justamente por eso funciona. Ocurre cuando nadie lo espera, cuando no hay tensión previa, cuando el ambiente es cotidiano. Un roce en la mano al pasar algo, un contacto breve en el hombro mientras se habla, los dedos que se cruzan un instante más de lo normal. No se anuncia, no se subraya. Aparece y desaparece, y en ese breve espacio deja una marca. No porque sea intenso, sino porque es consciente. El cuerpo femenino nota de inmediato cuando un contacto está presente de verdad. No es automático, no es torpe, no es descuidado. Es preciso, y esa precisión despierta atención. Aquí no importa dónde se toca, importa cómo se toca. Un roce distraído pasa como ruido de fondo. Un roce presente se siente como una señal. El cuerpo lo registra porque hay intención, porque hay pausa, porque hay foco. Durante ese medio segundo extra, algo se activa. No hay miedo, no hay defensa, hay curiosidad. Y la curiosidad es poderosa porque no empuja, invita, no exige respuesta, abre una pregunta interna. ¿Por qué se sintió distinto? ¿Por qué quedó esa sensación? Esa pregunta no se responde en el momento, se queda. Y cuando una sensación se queda, empieza a crecer sola. Este tipo de contacto no busca provocar una reacción visible. No espera una sonrisa, no espera un gesto de vuelta. De hecho, cuanto menos busca, más profundo entra, porque no cierra el ciclo. Deja algo incompleto. Y lo incompleto es lo que la mente vuelve a visitar después, cuando ya no estás ahí. Es un recuerdo corporal que aparece sin aviso. No genera urgencia, genera presencia. Y esa presencia silenciosa es mucho más fuerte que cualquier contacto obvio. Además, este roce tiene algo clave: normalidad. No se siente como un intento, se siente como algo natural. Y cuando algo se siente natural, el cuerpo no lo rechaza, lo integra. Muchas mujeres no saben explicar por qué ciertos hombres las hacen sentir diferentes con gestos tan pequeños. No es magia, es coherencia. El contacto encaja con la energía del momento. No rompe el ritmo, lo acompaña. Y eso genera una sensación de fluidez que el cuerpo agradece. El cuarto contacto es el apoyo firme en momentos de vulnerabilidad emocional. No es espectacular, no es intenso, no es dramático, es simple. Es estar ahí con el cuerpo tranquilo cuando ella baja la guardia. Una mano apoyada con estabilidad en la espalda mientras habla, un brazo que no se mueve nervioso, una postura que no se encoge ni se invade. Este contacto no busca consolar con palabras ni arreglar lo que siente. No intenta mejorar la situación, la sostiene. Y eso cambia todo. Cuando una mujer expresa algo difícil, su cuerpo está atento. Observa si hay juicio, si hay incomodidad, si hay prisa por cambiar de tema. Un cuerpo estable comunica algo muy claro. No hay apuro, no hay peligro, no hay que defenderse. Ese mensaje no pasa por la mente, pasa directo al sistema nervioso. Y cuando el sistema nervioso recibe esa señal, se relaja. No de golpe, sino poco a poco. Ese descenso de tensión es profundo. No es excitación inmediata, es confianza corporal. Este tipo de contacto no seduce de forma evidente, pero prepara el terreno como ningún otro. Porque el deseo no aparece cuando alguien se siente observado, aparece cuando alguien se siente a salvo. A salvo de tener que explicar demasiado, de tener que justificarse, de tener que actuar. El cuerpo aprende que contigo no necesita estar en alerta, y cuando deja de protegerse, se vuelve más abierto, más sensible, más receptivo. No porque lo busques, sino porque ocurre solo.
Muchas mujeres anhelan este tipo de contacto porque les permite descansar por dentro. No tener que sostener una imagen, no tener que ser fuertes, no tener que responder rápido. Solo estar. Pero casi nunca lo piden, porque no saben cómo explicarlo sin sentirse expuestas. Por eso lo valoran en silencio. Por eso lo recuerdan. Porque no fue invasivo, no fue exagerado, no fue teatral. Fue real. El quinto contacto es el más sutil y por eso mismo el más poderoso. Saber retirarse. No desaparecer, no cortar el vínculo, sino soltar el contacto justo antes de que pierda tensión. Quitar la mano cuando todavía había algo vivo. Terminar el abrazo cuando aún no se había vuelto costumbre. Este gesto no se siente como frialdad, se siente como control interno. Y el cuerpo lo percibe de inmediato, porque comunica algo muy claro sin decir una palabra. No actúo por impulso, actúo por elección. Cuando una mujer siente que podría seguir tocándola, pero decides no hacerlo, algo se mantiene activo dentro de ella. No es frustración, es atención. Su cuerpo no se duerme, no se acomoda del todo. Permanece despierto, receptivo, curioso. La experiencia no se cierra, queda suspendida. Y lo suspendido tiene fuerza porque no se resuelve en el momento. Se recuerda después. Aparece cuando ya no estás ahí. Esa retirada consciente transforma el contacto en una experiencia mental sin necesidad de palabras. Este tipo de no tocar exige algo que no todos tienen: tranquilidad. Porque solo quien está tranquilo puede irse sin miedo. Solo quien no necesita confirmar nada puede soltar sin ansiedad. Y eso se siente. El cuerpo femenino distingue muy bien entre alguien que se retira por inseguridad y alguien que se retira porque no necesita más. La diferencia es enorme. En un caso hay tensión, en el otro hay intención. Y la intención se percibe incluso en el silencio. Por eso es importante entender algo clave. Estos contactos no funcionan como técnicas repetibles. No son movimientos mecánicos. Son expresiones naturales de un estado interno. Cuando alguien intenta aplicarlos desde la necesidad, se notan forzados. Cuando se usan desde la ansiedad, se sienten desordenados. Pero cuando nacen desde la calma, desde la presencia real, encajan sin esfuerzo. No llaman la atención, generan impacto. Y eso solo ocurre cuando hay coherencia entre lo que el cuerpo hace y lo que la mente sostiene. El cuerpo femenino es especialmente sensible a esa coherencia. No analiza, no debate, no justifica, siente. Si el contacto viene cargado de expectativa, se cierra. Si viene cargado de urgencia, se incomoda. Pero si viene limpio, tranquilo, sin pedir nada, se abre solo. No porque quiera agradar, sino porque no hay nada de qué protegerse. Esa es la diferencia entre un gesto que se tolera y uno que se recuerda. Muchas mujeres dicen que el contacto físico no es tan importante, y lo creen a nivel mental. Pero su cuerpo cuenta otra historia. No es contradicción, es cuidado. Reconocer cuánto les afecta el contacto sería reconocer una puerta abierta, y no todas quieren mostrar esa puerta. Por eso lo minimizan con palabras. Pero el cuerpo no sabe fingir de la misma forma. El cuerpo responde o se apaga. No negocia, no discute, reacciona. Cuando entiendes esto, dejas de buscar fórmulas y empiezas a observar reacciones reales. Dejas de pensar en qué tocar y empiezas a sentir desde dónde tocar. Ese cambio es silencioso, pero transforma todo. Porque el contacto deja de ser un intento y se convierte en una consecuencia natural de tu presencia. Ya no estás buscando provocar algo, estás compartiendo un espacio. Y eso se siente más fuerte que cualquier gesto exagerado. No necesitas tocar más, necesitas tocar mejor. No necesitas insistir, necesitas saber detenerte. No necesitas intensidad constante, necesitas precisión. El contacto que se anhela no es el que invade, es el que encaja. El que no roba espacio, lo ordena. El que no acelera, ralentiza. El que no empuja, sostiene y luego suelta. Observa cómo cambia la energía cuando no hay prisa, cuando no estás esperando una reacción, cuando tu mano no duda porque no está pidiendo permiso interno.
El cuerpo femenino traduce eso como seguridad, y la seguridad no apaga el deseo, lo vuelve estable, lo hace durar. No es el deseo impulsivo que se consume rápido, es el que regresa porque se siente bien. Este tipo de contacto no se aprende en frases cortas ni en consejos rápidos. Se construye cuando un hombre aprende a estar cómodo dentro de su propio cuerpo, cuando no necesita tocar para confirmar su valor. Cuando su gesto no es una pregunta disfrazada, sino una afirmación tranquila. No está mal, está bien así, sino esto es natural. Y esa naturalidad es lo que más relaja, lo que más abre. El verdadero secreto no está en las manos ni en los movimientos. Está en el estado interno que sostiene cada gesto. El contacto que una mujer anhela nace de alguien que no se pierde en el momento, que puede acercarse sin urgencia y alejarse sin miedo, que puede sostener sin apretar y retirarse sin desaparecer. Ese equilibrio es poco común, y precisamente por eso deja marca. Al final no recordará la secuencia exacta de los gestos. Recordará cómo se sintió su cuerpo contigo, si pudo bajar la guardia, si pudo respirar más lento, si se quedó con una sensación abierta, viva, sin sentirse invadida. Ese es el contacto que permanece, el que no se presume, el que no se explica, el que no se confiesa, el que, aunque nunca lo digan en voz alta, es el que realmente anhelan.